Como están jóvenes, tenemos que repasar la anatomía de las estructuras que forman parte de la cátedra, que son cabeza, cuello, tórax. Como recordarán, la anatomía de estas estructuras es extremadamente compleja, pero hay dos cosas que necesitamos recordar en lo que es la anatomía, que son principalmente la base del cráneo, la configuración interna del cráneo, y segundo, los pares craneales. Vamos a ver unos videos que nos hablan bastante adecuadamente de estas estructuras. Escuchemos. Primero de las fosas craneales, luego hablaremos de cada uno de los agujeros que vemos en el cráneo visto desde adentro y la estructura que es la contraparte de esta que estamos viendo aquí, que sería que vemos en la bóveda craneal, es decir, en la parte, la tapa del cráneo, pero visto todo desde adentro. Por eso es que titulamos este video Configuración interna del cráneo. Entonces, entrando en materia, este es un cráneo visto desde lateral. Vamos a hacer una línea pasada de manera transversal desde anterior a posterior, lo cual nos va a dividir el cráneo en dos partes. Hablaremos entonces primero de la bóveda del cráneo, que es la parte superior, y luego hablaremos de la base del cráneo. Cabe destacar que hablaremos específicamente de lo concerniente al cráneo, excluyendo todos los huesos de la cara. Es importante que para que usted entienda estos videos, primero se estudie cada uno de los huesos por separado, porque esto en sí es como un repaso. Es decir, usted busca en el canal los videos de hueso frontal solo, de hueso temporal, de hueso occipital y de hueso parietal. Y después avance y es que va a entender este video. Obviamente, desde su formación de anatomía, ustedes ya han revisado los diferentes huesos. Más que todo es un recuerdo anatómico. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces imagínense que nosotros cortamos el cráneo aquí, vamos a estudiar primero la bóveda craneal, pero como hablamos de configuración interna, vamos a ver cómo se ve la bóveda craneal de abajo hacia arriba. Por eso les traigo esta imagen para que se ubiquen, esto es anterior y esto es posterior. Es como decirle coloquialmente la tapa del cráneo, lo que vamos a estudiar, pero vista desde adentro. Entonces los huesos que me van a conformar esta bóveda del cráneo van a ser tres. Hacia anterior, el hueso frontal. Luego nos venimos hacia atrás y encontramos a ambos huesos parietales. Recuerden que no son dos, no es un parietal, sino que son dos, unidos en el medio por una sutura. Y luego, más posteriormente, una partecita del occipital que vamos a encontrar a nivel de lo que es la bóveda craneal. Algo importante recalcarles, que no les comenté al principio, es que esta línea va a pasar desde la eminencia medio frontal hasta la protuberancia occipital interna o externa, que están al mismo nivel las dos. Entonces bien, una vez que ya conocemos los huesos que conforman la bóveda craneal, vamos a pasar a las suturas que unen a estos huesos. Anteriormente, recuerden que esto es anterior, vamos a tener a la sutura coronal. Recuerden que esta sutura coronal me une a lo que es el hueso frontal con los parietales. También otro nombre anatómico de esta sutura es sutura frontoparietal, pero universalmente se conoce con el nombre coronal. Luego tenemos una sutura que une a ambos huesos parietales, que sería entonces la sutura sagital. Y por último, hacia posterior, la sutura que me está uniendo a ambos huesos parietales con el hueso occipital. Esa sería entonces la sutura lambdoidea, porque asemeja a esta letra griega, aunque también puede ser denominada sutura parieto-occipital u occipito-parietal, porque realmente está uniendo a estos dos huesos. Entonces, ¿qué encontramos en la línea media? Desde anterior a posterior, lo primero que encontramos es la cresta frontal. Esta cresta frontal se encuentra tanto en la bóveda, pero cuando yo le pongo ahorita la imagen de la base del cráneo, también la van a ver en la base. Es decir, es una estructura que está tanto en la bóveda como en la base. Seguimos hacia posterior y encontramos el surco. Este surco es para el seno sagital superior, que es el mismo seno venoso longitudinal superior, porque vean que este surco va desde la cresta frontal hacia atrás hasta llegar a la protuberancia occipital interna. Por eso, como en sentido longitudinal, también lo llaman seno longitudinal superior. En esta imagen anterior, vemos que detrás de lo que es el seno frontal se encuentra esta cresta, que es la cresta frontal.
Si yo corto aquí, que vean esta elevación aquí es la eminencia frontal, recuerden que la línea pasaba desde aquí hasta la protuberancia occipital interna, me va a quedar esta cresta frontal una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Entonces bien, hacia los lados vamos a encontrar la fosa frontal, hacia atrás y hacia los lados encontramos la fosa parietal, que no es más que el hueco, el espacio, y por detrás la fosa occipital superior, que también la llaman fosa cerebral del occipital. Porque el occipital, tienen que buscar el hueso, van a ver que tiene fosas cerebelosas, que son las inferiores, y cerebrales, que son las superiores. Vamos a encontrar también en la parte media lo que son los agujeros parietales, por donde pasan unas venas emisarias. Y vamos a encontrar muchas depresiones, que son las fositas granulares, que son ocupadas por los corpúsculos de Paccioni. Ahora bien, vamos a hablar en sí de la contraparte, que es la base del cráneo. Esta es la parte un poquitico más complicada, pero va a ver que si ustedes dominan cada hueso de estos por separado, ustedes van a dominar este video, que no es más que el repaso de cada uno de esos huesos, o de esos huesos juntos, por decirlo mejor. Las fosas craneales la dividimos en tres. Una fosa está escalonada desde anterior a posterior. La fosa craneal anterior es más alta que la fosa craneal media, y esta a su vez más alta que la fosa craneal posterior. Vean que tiene límites muy bien definidos, que bueno, a medida del video le voy a ir explicando cuáles son esos límites entre la fosa craneal anterior, la media y la posterior. Vamos a comenzar primero hablando de la fosa craneal anterior. El límite posterior de esa fosa craneal anterior, que es quien lo separa de la fosa craneal media, va a ser una estructura que comunica a ambos agujeros ópticos, que es eso se llama surco transverso óptico. Ese surco está ocupado por el quiasma óptico. Entonces, es la estructura que está posterior a ese surco es quien me va a separar en la línea media la fosa craneal anterior de la media. Luego, hacia lateral, está formado por oigan bien, el borde posterior de las alas menores del esfenoides, que es el hueso que ustedes ven aquí en verde. Ese va a ser entonces el límite entre fosa craneal anterior y fosa craneal media. Vamos a ver qué encontramos a nivel de la línea media. Primero encontramos, como le dije, la misma cresta frontal que veíamos a nivel de lo que es la bóveda craneal. Por detrás de ellas encontramos un agujero, que es un agujero ciego que no conduce a nada, por eso que se llama agujero ciego. Está justamente entre el etmoides y el frontal. Luego la apófisis crista galli, o cresta de gallo, pero el nombre en sí es crista galli, que no es más que la prolongación superior de la apófisis o de la lámina perpendicular del etmoides. Luego encontramos una gran lámina ósea que me une a ambas alas menores, que sería el yugo del esfenoides, y por detrás el surco transverso óptico, que el nombre anatómico en sí es canal óptico, que me une a ambos agujeros ópticos y que está ocupado por una estructura nerviosa que es llamada el quiasma óptico. Ahora bien, a los lados de ese canal óptico, ¿no? es que encontramos entonces al agujero óptico de cada lado. Por ese agujero óptico pasa el segundo par craneal y se une al quiasma, o se unen en el quiasma, mejor dicho, que sería el nervio óptico. A los lados encontramos el canal olfatorio, que es el surco longitudinal que presenta esa lámina horizontal del etmoides. Ahora, esa lámina horizontal es perforada por agujeritos por donde entran los filetes olfatorios para encontrarse con el bulbo olfatorio que está encima, es decir, el bulbo olfatorio es quien ocupa el canal óptico. Entonces eso es lo que le da el nombre de lámina cribosa del etmoides, porque parece un colador en forma de criba, en forma de colador. Ahora bien, hacia la parte lateral encontramos la articulación entre el etmoides y el frontal. Esa sutura sería la sutura frontoetmoidal. Y hacia la parte posterior, la unión del frontal con las alas menores del esfenoides, que sería la sutura esfenofrontal. Hacia el lateral encontramos la sutura que les dije ahorita, que une al parietal con el frontal. Esa sería la sutura coronal o frontoparietal. Ahora, toda esta lámina ósea que ustedes ven allí sería la lámina orbitaria del frontal, es decir, es quien forma el techo de la órbita. Recuerden que debajo de esto es que están los ojos, las cavidades donde se alojan los ojos, que son las órbitas. Y por último encontramos muchas impresiones digitales que corresponden a los surcos a las circunvoluciones y a los giros del cerebro. Ahora bien, vamos a pasar ahora, posterior a ella, la fosa craneal media. Ya conocemos cuál es el límite anterior de la fosa craneal media, que es el mismo límite posterior de la fosa craneal anterior. Ahora, existe un límite posterior que me separa a la fosa craneal media y a la fosa craneal posterior. Ese límite va a estar dada por la unión entre lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoides y la porción basilar del hueso occipital en la línea media. Hacia lateral, el límite posterior de esta fosa va a estar dado por una línea que va pasando por encima de la porción petrosa de este hueso, que aquí está en gris,
que es el hueso temporal. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí acercamos la imagen en la línea media de esta fosa craneal media. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a encontrar primero es una depresión que está en donde está alojada, mejor dicho, la glándula hipófisis. Recuerden que esta glándula hipófisis también recibe el nombre de glándula pituitaria. Esa es la famosa silla turca, por su parecido a las sillas que usan estos árabes. Por detrás de la silla turca encontramos la lámina cuadrilátera del esfenoides y hacia los lados, hacia el lateral, encontramos un surco que sería el canal cavernoso, un surco que está en sentido anteroposterior. Además encontramos las apófisis clinoides, que son tres. La apófisis clinoides anteriores, que son parte del ala menor del esfenoides. Las apófisis clinoides medias, que son el límite, digamos, anterior de esa silla turca. Y por detrás la apófisis clinoides posteriores, que son parte de esa lámina cuadrilátera del esfenoide. Hacia el lateral encontramos todo el espacio, toda esa fosa que está allí, que serían las fosas esfenotemporales. Algo que no les comenté, pero que aprovecho para decirlo ahorita, son los huesos que me conforman esta fosa craneal media. Principalmente el ala mayor del esfenoide. Recuerden que el ala menor era de la fosa craneal anterior. Aquí es el ala mayor del esfenoide. Pero también lo forma la parte posterior del ala menor del esfenoide, porque él aquí baja como que si fuese un escalón, entonces la parte posterior formaría como que la parte más anterior de esta fosa craneal media. Por detrás encontramos el temporal con sus dos partes. Bueno, tiene tres, pero son dos las que forman, digamos, parte de la fosa craneal media. Esta que sería la escama del temporal y esta que sería la porción petrosa del temporal. La porción mastoidea no tiene nada que ver con esta fosa craneal media. Ahora encontramos una sutura que me une al ala mayor del esfenoides con la porción escamosa, que sería la escamosa del temporal, que sería la sutura esfenoescamosa. Y hacia anterior, quien me une el ala mayor del esfenoides con el parietal, sería la sutura parieto-esfenoidal. Además de eso, encontramos suturas que me unen lo que es la propia lámina parietal con la porción escamosa del temporal, que se llama sutura escamosa o parieto temporal. Pero el nombre más anatómico, más universal, es sutura escamosa. Ahora, las estructuras que encontramos aquí a los lados, una gran depresión en esta cara antero externa de la porción petrosa, que mejor sería superoexterna, es el nombre, que es la fosa de Gasser, es la fosa trigeminal. Ahí se aloja el famoso ganglio del quinto par craneal, es decir, el ganglio del trigémino. Hacia adelante encontramos a la fisura orbitaria superior, que también se llama hendidura esfenoidal. Por aquí, que está limitada entre la lámina menor, el ala menor del esfenoide y el ala mayor, por ahí pasa, oigan bien, tres pares craneales, que son los que me van a mover el ojo. El tercero, que es el oculomotor común, el cuarto, que es el patético o troclear, y el sexto, que es el oculomotor externo. Además de eso, pasa lo que es la primera rama del quinto par craneal, que es el trigémino, es decir, la rama oftálmica, y pasan una rama de la arteria meningia media. Por detrás de esa fisura orbitaria superior encontramos el agujero redondo mayor. Por allí pasa la segunda rama del nervio trigémino. Esta segunda rama del nervio trigémino no es más que el nervio maxilar superior. Por detrás de ella encontramos el agujero oval, que por ahí va a la tercera y última rama del trigémino, que es el nervio maxilar inferior. Entonces, fisura orbitaria para la primera rama del trigémino, agujero redondo mayor para la segunda y para la tercera rama el agujero oval. Luego, por detrás de ella encontramos el agujero redondo menor. Por este agujero redondo menor no pasan más que unas venas que son venas emisarias. Ahora bien, detrás de ese agujero redondo menor encontramos dos surcos, no sé si medio lo pueden ver aquí. Son el surco del nervio petroso menor y el surco del nervio petroso mayor. El que está más lateral y anterior es el del petroso mayor, y el que está más posterior e interno sería el surco del nervio petroso menor. Ahora, hacia anterior encontramos un surco que se encuentra limitado entre el temporal y lo que es el esfenoide, que es el agujero rasgado anterior, no es un surco, es un agujero. Este agujero rasgado anterior es ocupado por tejido fibrótico y a veces pasa el nervio videano por ahí, pero no siempre. Por último, vamos a encontrar el orificio interno del conducto carotidio, porque la arteria carótida interna que penetra en la base del cráneo visto desde abajo asciende y ahí hace un codo, un doble hacia atrás y se mete por esta estructura perforando lo que es el peñasco del temporal. Para terminar, entramos entonces en la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior
ya nosotros conocemos que es la parte más posterior de estas tres fosas y conocemos cuál es el límite anterior, que es el mismo límite posterior de la fosa craneal media. En esta fosa craneal posterior, que acuérdense que esto es escalonado, está inferior con respecto a las otras dos fosas, encontramos dos huesos. Primero, el hueso occipital y por último, dos porciones del hueso temporal. Hacia anterior, la porción petrosa, es decir, la porción del peñasco temporal, y hacia posterior, lo que es la porción mastoidea del hueso temporal. Entonces, en la línea media nosotros vamos a encontrar primero la porción basilar del occipital, es quien me forma el canal basilar, que es allí donde descansan estructuras del cerebro medio y descansa el puente de Barolio. Fíjense ustedes la importancia de esa porción basilar del occipital. Entonces, posterior a ese canal basilar encontramos el agujero occipital, también denominado agujero magno. Por allí, el bulbo raquídeo, que dicho sea de paso, también descansa en el canal basilar, se continúa hacia lo que es el conducto vertebral con el nombre de médula espinal. Imagínense ustedes la importancia de ese agujero occipital u agujero magno. Seguimos hacia posterior en esa línea media, encontramos la cresta occipital interna y posterior a ella encontramos la protuberancia occipital interna, que está al mismo nivel que la protuberancia occipital externa. Ahora, a los lados encontramos primero la sutura que me está uniendo la porción mastoidea del temporal con la porción escamosa del occipital, que es la sutura occipito-mastoidea. Hacia adelante, lo que me separa la porción del peñasco, la porción petrosa del temporal, que sería la sutura petro-occipital. Y hacia adelante nosotros encontramos la unión entre lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoides y la porción basilar del occipital, que es la sincondrosis esfenooccipital. Cuando la persona crece, esto se une y forman casi que un solo hueso, una continuidad. Entonces ya ahí no sería una sincondrosis, sino una sinostosis, pero es fisiológica esa unión de esos dos huesos, esa sinostosis. Por último, hacia los lados, hacia los lados de esta cresta occipital interna encontramos las fosas cerebelosas, que son las mismas fosas occipitales inferiores que les nombraba al principio del video. Bueno, al principio del video les nombraba las superiores, estas son las inferiores. Ahora, vamos a encontrar dos surcos venosos, uno que se encuentra justamente a lo largo del borde superior del peñasco, que es el surco del seno petroso superior. Es una estructura venosa que se encuentra allí. Y por debajo de ella encontramos el surco del seno petroso inferior. Ahora, partiendo de esta protuberancia occipital interna, encontramos el surco del seno transverso, y ese surco del seno transverso se continúa como surco del seno sigmoides, y este surco del seno sigmoides es quien me forma después a la vena yugular interna, que va a descender por este agujero que es el rasgado posterior. Entonces, ¿qué encontramos en esta cara de la fosa craneal posterior? Encontramos el conducto auditivo interno. Por allí sale el octavo par craneal, es decir, el nervio vestíbulo coclear. Entonces, posterior a él, que no sale en esta imagen, encontramos el acueducto del vestíbulo. Esto lo pueden encontrar en el video de hueso temporal. Por allí pasa el saco endolinfático, por ese acueducto del vestíbulo. Es una estructura del oído interno. También tienen que ver los videos míos de oído para que entiendan que sale por ese acueducto del vestíbulo. También encontramos el agujero condilio anterior, también denominado agujero precondilio, por donde pasa o por donde desciende el duodécimo par craneal, es decir, el nervio hipogloso. Por detrás encontramos el agujero condilio posterior, que es un agujero aparte que es inconstante, que por allí lo único que pasa es una vena emisaria. Luego tenemos el agujero mastoideo, estructura o lugar por donde también pasa una vena emisaria, y el agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior, también denominado agujero yugular, es importante porque por aquí desciende la vena yugular interna, que pasa por todo este seno sigmoides, y esa vena yugular interna va acompañado de tres pares craneales: el noveno, que es el glosofaringeo, el décimo, que es el vago, y el undécimo, que es el nervio espinal o accesorio. Entonces, este ha sido todo el video de las fosas craneales. Entonces, como ven, las fosas craneales, los orificios craneales, sí son bastante extensos su conocimiento, pero ya lo están repasando desde anatomía. Así que nuevamente deben darle un repaso para que conozcan. Vamos a ver un poco más sobre los nervios craneales. Las preguntas al final del temario. Los nervios craneales son nervios periféricos que se unen al sistema nervioso central a nivel del encéfalo. Su numeración del 1 al 12, números romanos se usan,
Refleja el orden rostro-caudal de unión al encéfalo y de salida del cráneo a través de los agujeros de la base del cráneo. Los nervios craneales son distintos a los nervios espinales en el sentido que difieren desde su origen en los tipos funcionales de los axones que los forman. Cuando se estudian los nervios craneales, un tema más anatómico es referirse al origen de estos como su origen aparente, y esto es la región por donde los nervios ya sea salen o entran al sistema nervioso central. El origen real, que es el núcleo que recibe los axones o que da origen a los axones, se estudia en neuroanatomía y lo veremos el próximo semestre. Entonces, los nervios craneales, como dije antes, son 12 y los dos primeros tienen su origen aparente en regiones del cerebro. El número 1 desde el bulbo olfatorio, el número 2, o el óptico, desde el quiasma. Los siguientes 10 nervios tienen su origen aparente en regiones del tronco encefálico. La mayor parte de estos, como se ve en la figura, a partir de la cara inferior del encéfalo. Vemos el nervio oculomotor, el número 3, saliendo de la fosa interpeduncular. El número 4 es el único que tiene su origen en la cara posterior del tronco encefálico, lo vemos ahí, bajo los colículos inferiores. El número 5, el trigémino, tiene su origen aparente en la cara lateral o anterolateral del puente. El número 6, abducens, el 7 y el 8 tienen su origen aparente a partir del surco bulbopontino. El abducens por medial, inmediatamente hacia lateral, el facial y luego el más lateral de todos, el vestíbulo coclear, el número 8. Los nervios 9, 10 y 11 tienen su origen aparente en el bulbo a nivel del surco retroolivar. El número 12, el hipogloso, tiene su origen aparente también en el bulbo a nivel del surco preolivar. Bueno, como dije antes, los nervios craneales difieren en los tipos funcionales de las fibras que los componen. Hay nervios que son exclusivamente sensoriales, esto es, inervan órganos de los sentidos ubicados en la cabeza, el olfatorio, el óptico, el vestíbulo coclear. Hay nervios motores, exclusivamente motores. Pueden ser exclusivamente somáticos, en el sentido que inervan musculatura esquelética, musculatura voluntaria. Entre estos tenemos el troclear, el abducens, el accesorio y el hipogloso. Y hay uno de estos que es somático y autónomo. Los nervios craneales solo llevan componentes parasimpáticos. Y el ejemplo de nervio que es somático y autónomo es el nervio oculomotor. Los siguientes nervios son mixtos. De estos hay alguno relativamente más simple, el trigémino, que es sensitivo y motor voluntario para musculatura esquelética. Y por último tenemos un grupo de 3 nervios, facial, glosofaringio y vago, que tienen todos los componentes: sensitivo para la piel o mucosas, sensorial porque inervan órganos de los sentidos, motor voluntario para musculatura esquelética y parasimpático para inervar glándulas musculoliso. En esta ocasión revisaremos los nervios que dan inervación a territorios ubicados en la cabeza. La mayor parte de los nervios tienen territorio en la cabeza. Desde luego, desde el 1 al 8 salen desde la base del cráneo hacia la cara y van a inervar territorios propios de la cabeza. El 1 en la mucosa olfatoria, el 2 el bulbo ocular para la visión, la retina, 3, 4 y 6 musculatura extraocular del bulbo ocular. El 5 es el nervio sensitivo de la cara más importante, tanto para regiones de la piel como para las cavidades, la mucosa que reviste las cavidades, y además tiene un pequeño componente motor voluntario para musculatura de la masticación, entre otros. El 7 es el nervio motor de la cara para la musculatura de la mímica y tiene además todos los otros componentes representados aquí en este dibujo, esencialmente por el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua y la inervación parasimpática a glándulas a través de los ganglios pterigopalatino y submandibular. El 8 es un nervio exclusivamente sensorial que es responsable de las señales auditivas y del equilibrio vestibulares. Los nervios glosofaringio e hipogloso, si bien salen al cuello y tienen un territorio e incluso algunos ramos en el cuello, tienen también un territorio importante en la cabeza y los vamos a mencionar. El glosofaringio da inervación sensorial y sensitiva al tercio posterior de la lengua y además inerva la mucosa del oído medio. Y el hipogloso es el nervio motor de la lengua, inerva la mayor parte de la musculatura voluntaria que conforma este órgano. Los nervios olfatorio y óptico son tractos del sistema nervioso central que tienen un territorio periférico.
como tales no tienen ganglios, sino que sus fibras componentes son axones de neuronas del sistema nervioso central. Las neuronas receptoras van a estar localizadas en la mucosa olfatoria en el caso del 1 y en la retina en el caso del 2. Y como son tractos del sistema nervioso central, poseen las características de todo elemento del sistema nervioso central, en tanto poseen cubiertas meningias y también presentan espacio subaracnoideo. Aquí vemos un esquema que muestra la ubicación de las neuronas del nervio olfatorio en la mucosa olfatoria ubicada en la parte superior de la cavidad nasal y tienen unas prolongaciones centrales que atraviesan la lámina cribosa del etmoides y hacen sinapsis en neuronas del bulbo olfatorio. En esta otra figura vemos el bulbo ocular, la porción posterior ocupada por la retina, y ahí vemos que los axones que forman el nervio óptico, entonces los encontramos en esta posición desde el polo posterior del bulbo ocular hacia el quiasma, y en esta foto podemos ver las cubiertas meningia, dura madre, aracnoide, espía madre y el espacio subaracnoideo que rodea el nervio óptico. Entonces los nervios oculomotor, troclear, abducens y la primera división del trigémino se originan desde el mesencéfalo y el puente y se dirigen hacia anterior para entrar a la fisura orbitaria superior y de ahí pasar hacia la órbita. Si hacemos un corte transversal en la base de cráneo a nivel de la silla turca, vemos el seno cavernoso en azul, vemos la pared lateral y a estos nervios que van hacia la órbita ubicados en esta estructura de forma ordenada. Primero aquí tenemos en la porción posterior del seno cavernoso, en la pared lateral, el oculomotor, el troclear, el oftálmico y acá incluso un poco el maxilar, la segunda división del trigémino. El nervio abducens se ubica hacia el interior del seno cavernoso, inferior a la arteria carótida interna. Entonces, si lo miramos por lateral, en una visión lateral, vemos el seno cavernoso y vemos los nervios que están ubicados en relación a la pared, el oculomotor que atraviesa hacia inferior al nervio troclear y se divide en un ramo superior y otro inferior. Vemos el troclear, aquí marcado con el número 12. Vemos acá la primera división del trigémino, el oftálmico, que también se divide en sus ramos terminales dentro de la pared lateral del seno cavernoso. Lo vemos entonces formando los nervios frontal, lagrimal y nasociliar. Y en la profundidad inferior a la carótida interna encontramos el nervio abducens. El maxilar entonces atraviesa en forma oblicua para introducirse hacia anterior por el agujero redondo y pasar a la fosa pterigopalatina. Un aspecto importante de los nervios que inervan la musculatura extraocular es la inervación parasimpática que otorga el oculomotor en particular al ganglio ciliar. Entonces, el ganglio ciliar se ubica lateral al nervio óptico, en el interior de la órbita, y recibe fibras preganglionares parasimpáticas desde el nervio oculomotor. Desde el nervio oculomotor, la división inferior del oculomotor, le entrega entonces estas fibras preganglionares que van a hacer sinapsis en el ganglio y luego van a dirigirse hacia el interior del bulbo ocular a través de los ganglios ciliares, los nervios ciliares cortos. La inervación, esta es la inervación parasimpática para el músculo constrictor de la pupila, y para el músculo ciliar responsable de la acomodación. La órbita también recibe inervación simpática. Esta inervación proviene del ganglio cervical superior, que a su vez recibe las fibras preganglionares desde la médula espinal, de la médula torácica alta. Las fibras preganglionares hacen sinapsis en el ganglio cervical superior y de ahí se dirigen siguiendo la carótida interna, la arteria carótida interna, como plexo carotidio, para llegar a través de la arteria oftálmica a la órbita y de ahí entonces cruzar el ganglio ciliar sin hacer sinapsis y llegar al músculo dilatador de la pupila. El nervio trigémino es un nervio muy importante que es prácticamente en su totalidad sensitivo, con un pequeño componente motor adosado al ramo mandibular. El recorrido intracraniano de este nervio es curioso. El nervio se origina desde el puente y va de la cara lateral del puente o anterolateral del puente y de ahí se dirige hacia anterior para entrar en una especie de ojal de dura madre entre la dura madre y la porción petrosa del hueso temporal, por donde el nervio pasa hacia la fosa craneal media, como vemos en esta figura.
Adosado a la pared anterior de la porción petrosa del hueso temporal hay una cavidad, la cavidad trigeminal o cavum trigeminal, donde se encuentra el ganglio de este nervio. Y aquí entonces, desde el ganglio, van a emerger los ramos oftálmicos. Vemos hacia lateral el nervio lagrimal, que va a entrar a la órbita, al igual que el frontal, por fuera del anillo tendinoso, que da inervación sensitiva a la glándula lagrimal. Este nervio lagrimal lo vemos en esta otra figura, en esta posición. Este nervio lagrimal recibe comunicación de un ramo cigomático del nervio maxilar que trae las fibras postganglionares parasimpáticas para la glándula lagrimal, las que provienen del ganglio térico-palatino, que a su vez es inervado por el facial. Entonces, insisto en que el nervio lagrimal del oftálmico solamente entrega inervación sensitiva a la glándula. Hacia medial encontramos el nervio nasociliar. El nasociliar se divide rápidamente para entrar hacia el bulbo ocular a través de los nervios ciliares, pero tiene ramos que van hacia medial, atravesando la pared de la órbita, son los ramos etmoidales. El particular, el nervio etmoidal anterior, va a cruzar las celdillas etmoidales, salir hacia la fosa craneal anterior y luego entrar por el agujero etmoidal anterior a la cavidad nasal, donde va a dar inervación a estructuras dentro de la cavidad nasal y también va a salir como un ramo nasal externo hacia el dorso de la nariz, hacia la piel del dorso de la nariz. El nervio maxilar es un nervio exclusivamente sensitivo, al igual que el oftálmico. Este nervio inerva piel y mucosa de las cavidades nasal y oral, entre otros. En la figura, acá lo vemos en la fosa térico-palatina, después de haber entrado a esta fosa a través del agujero redondo, proveniente de la fosa craneal media, y vemos cómo se comunica o tiene unos ramos que son comunicantes hacia el ganglio térico-palatino, que es un ganglio parasimpático. Los ramos del maxilar atraviesan el ganglio térico-palatino sin hacer sinapsis, porque son ramos exclusivamente sensitivos, pero de aquí se van a originar, desde el interior del ganglio, los distintos ramos que van a ir hacia las cavidades del tercio medio de la cara. Entonces tenemos ramos orbitarios, como el cigomático que ya he mencionado, como el orbitario, ramos nasales laterales, que los encontramos en la pared lateral de la cavidad nasal. Tenemos los nervios palatinos mayor y menores, que circulan por los agujeros del mismo nombre para llegar a la cavidad oral y dar inervación sensitiva al paladar, y aparte del tanto paladar, la mucosa del paladar duro como del paladar blando. Tenemos también un ramo faríngeo que va a dirigirse hacia la faringe atravesando el conducto palatovaginal. También hay ramos que se van hacia lateral, perforando la tuberosidad del maxilar, como se muestra en esta figura de la derecha, y van a formar de esa manera los nervios alveolares superiores. Hay alveolares superiores posteriores, hay uno medio, que es inconstante, y nervios alveolares superiores anteriores. Todos dan inervación a los dientes maxilares, a los dientes superiores. Por último, el nervio maxilar da un ramo que también se va un poquito hacia lateral para entrar en la fosa infratemporal y de ahí entrar a la órbita, al piso de la órbita, a través del surco infraorbitario. Ese surco, que primero es abierto, luego se convierte en el canal infraorbitario, y por ahí el nervio, que a estas alturas ya es el ramo terminal del nervio maxilar y que se llama nervio infraorbitario, aparece hacia la cara, hacia la superficie, a través del agujero infraorbitario, y de ahí se ramifica para dar inervación a la piel del párpado inferior, de la parte lateral de la nariz, labio superior, entre otras regiones, y región cigomática también, entre otras estructuras o regiones de la piel del tercio medio de la cara. El nervio mandibular es un nervio mixto, es principalmente sensitivo, pero tiene un componente motor. Como se mencionó anteriormente, el nervio mandibular entra a la fosa infratemporal a través del agujero oval, perforando aquí el ala mayor del efenoides, que es el techo de la fosa infratemporal. Entonces, apenas entra este nervio, que trae la rama motora adosada, va a dar inmediatamente nervios para los músculos tensores, tensor del tímpano y tensor del velo palatino, y también un ramo para el músculo pterigoideo medial, que es uno de los músculos masticatorios. Otros ramos de este nervio se dirigen hacia lateral, como los nervios temporales, para el músculo del mismo nombre,
el nervio bucal, que es un ramo exclusivamente sensitivo, que pasa entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral y se distribuye hacia anterior para alcanzar la mucosa y la piel de la región bucal, la región de la mejilla, de ahí el nombre, un nervio exclusivamente sensitivo. También hacia lateral encontramos el nervio aurículo-temporal que rodea la rama de la mandíbula, va a dar inervación a la articulación temporomandibular y a la región temporal, a la piel de la región temporal, un nervio también exclusivamente sensitivo. Este nervio aurículo-temporal se forma a partir de dos raíces que van a abrazar la arteria meningia media y luego entonces se dirige hacia lateral para alcanzar el territorio ya mencionado. Por último, el nervio alveolar inferior, que es uno de los ramos terminales del mandibular, también se dirige hacia lateral, lo vemos en este corte frontal, y entra al agujero mandibular acompañado por la arteria alveolar inferior. Va a recorrer la mandíbula por su interior, dando inervación a los dientes mandibulares y finalmente va a salir por el agujero mentoniano para dar inervación a la piel del mentón. El otro ramo terminal del nervio mandibular es el nervio lingual. El nervio lingual también acompaña al alveolar inferior en la primera parte de su trayecto, se dirige hacia inferior, pero luego se va hacia anterior para alcanzar el piso de la boca y dar inervación entonces a las regiones, a los 2/3 anteriores de la lengua, inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua, al piso de la cavidad oral. Este nervio, el nervio lingual, recibe la comunicación del nervio cuerda del tímpano, proveniente del facial, y va a llevar entonces fibras también adosadas al nervio lingual, vamos a encontrar fibras sensoriales para el gusto y fibras preganglionarias parasimpáticas para el ganglio submandibular. Pero esas fibras provienen del facial. En resumen, a través de sus 3 divisiones y sus numerosos ramos, el nervio trigémino es el nervio sensitivo de la cara, el nervio más importante para la sensibilidad de la cara, tanto a nivel de la piel o de los integumentos como de la mucosa que reviste las distintas cavidades. En esta imagen vemos en 3 colores los territorios del oftálmico en color verde más oscuro, dorso de la nariz, párpado superior, la región frontal. En cuanto a las cavidades, el septo y la parte anterior de la nariz, el seno frontal, el seno efenoidal. Vemos en un color verde más claro el territorio del maxilar, el tercio medio de la cara, región lateral de la nariz, párpado inferior, labio superior, región cigomática. Y en cuanto a las cavidades, la pared lateral de la cavidad nasal, el septo de la cavidad nasal, parte de la nasofaringe, el techo de la cavidad oral. Por último, en el color verde más claro, tenemos el territorio del mandibular, como se mencionó, labio inferior, piel del mentón, piel de la región de la mejilla, la región de la articulación temporomandibular, la región parotidia y la región temporal. En cuanto a cavidades, el piso de la cavidad oral, tanto lengua, los 2/3 anteriores, como el piso de la cavidad oral propiamente tal. Algunos de los ramos del trigémino que tienen territorio cutáneo se nombran en esta diapositiva para que sepamos entonces los nervios que salen hacia la piel y son responsables del territorio cutáneo. El nervio facial es el otro nervio craneal particularmente importante en clínica. Está conformado por el nervio facial propiamente tal y el nervio intermedio. El nervio facial es exclusivamente motor voluntario para musculatura esquelética y el nervio intermedio aporta los componentes sensitivo, sensorial y parasimpático. Desde su origen aparente, en la porción lateral del surco bulbopontino, el nervio facial se dirige hacia lateral para entrar en el agujero auditivo interno, pues donde va a tener un recorrido acompañando al nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. El nervio facial tiene un recorrido extenso dentro de la porción petrosa del hueso temporal que está marcado por 2 codos donde el nervio cambia de dirección. Entonces tenemos así una primera porción en que el nervio se dirige hacia lateral, pasando entre la cóclea y el órgano vestibular, para llegar al primer codo, llamado rodilla del facial, donde se ubica el ganglio geniculado, que es el ganglio donde están los somas neuronianos de las neuronas sensoriales del nervio facial. En esta región de la rodilla del facial, el nervio cambia de dirección y se dirige hacia posterior y lateral,
en relación a la pared medial del oído medio, sobre la ventana vestibular, hasta llegar al segundo codo, donde de nuevo cambia de dirección y se va a dirigir hacia inferior, siguiendo este canal del facial dentro de la porción petrosa, para salir hacia el cuello por el agujero estilomastoideo. Entonces esta es la tercera porción del facial, después del segundo codo. Por el agujero estilomastoideo aparece el nervio facial propiamente tal, exclusivamente. O sea, el componente las fibras que lleva este nervio, que aparece por el agujero estilomastoideo, son exclusivamente motoras voluntarias. Todos los ramos sensoriales, sensitivos, parasimpáticos, son ramos intrapetrosos del facial que abandonan el nervio principal dentro de la porción petrosa del hueso. Ya se distinguen mejor los ramos intrapetrosos del nervio facial. En esta figura vemos el ganglio geniculado y de él desprendiéndose el nervio petroso mayor, el que sale de la porción petrosa hacia la fosa craneal media por el hiato del petroso mayor. Este nervio atraviesa el tejido fibroso que recubre el agujero rasgado, se une al nervio petroso profundo, simpático, para formar el nervio del conducto pterigoideo, el que recorre dicho conducto de posterior a anterior para entrar en la fosa pterigopalatina, donde las fibras preganglionares parasimpáticas aportadas por el nervio petroso mayor hacen sinapsis. En la figura de la derecha se ve el recorrido del nervio cuerda del tímpano, que se origina de la porción mastoidea del nervio facial, atraviesa el oído medio de posterior a anterior y luego sale por la fisura petrotimpánica hacia la fosa infratemporal, donde se va a unir al ramo lingual del nervio mandibular. Entonces, acompaña al nervio lingual en su recorrido y llega al piso de la boca. Estas fibras provenientes del nervio cuerda del tímpano son responsables de la inervación visceromotora del ganglio submandibular y son responsables también de llevar las fibras sensoriales provenientes del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. De esta manera, hay otros ramos que también emergen del nervio facial dentro de la porción petrosa. Tenemos, por ejemplo, el ramo comunicante para el plexo timpánico, que es responsable de la inervación sensitiva de la mucosa del oído medio. También tenemos el nervio el nervio del estapedio, que da inervación a este pequeño músculo del oído medio. Y eventualmente el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo. Como dije antes, los ramos que salen, las fibras que componen este nervio en la salida aquí por el agujero estilomastoideo son exclusivamente motoras voluntarias para los músculos de la mímica, para el vientre posterior del digástrico, para el estiloioideo. Esta diapo resume en verde o en este color oscuro, que no es verde en realidad, el territorio sensorial, sensitivo y parasimpático del nervio facial. Vemos el ganglio pterigopalatino recibiendo el nervio del conducto pterigoideo, a su vez formado por el petroso mayor del facial y por el ramo petroso profundo que trae la inervación simpática. Las fibras que hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino son las del petroso mayor y las fibras postganglionares se van a sumar a ramos del nervio trigémino para alcanzar el territorio. Vemos aquí, por ejemplo, el ramo comunicante con el nervio cigomático para llegar al nervio lagrimal y a la glándula lagrimal, y vemos también los distintos ramos, ejemplificados en esta línea, los distintos ramos del nervio maxilar que llevan la inervación postganglionar parasimpática proveniente del ganglio pterigopalatino para las glándulas mucosas nasales y del techo y del paladar. También vemos acá el nervio cuerda del tímpano y cómo se une al nervio lingual para alcanzar el ganglio submandibular, donde las fibras provenientes del nervio cuerda del tímpano van a hacer sinapsis y cómo los ramos postganglionares de nuevo se distribuyen a través del nervio lingual para llegar a las glándulas sublingual y submandibular. Recordemos que el nervio cuerda del tímpano también lleva fibras sensoriales que no hacen sinapsis en el ganglio, lo atraviesan y llegan a los 2/3 anteriores de la lengua para inervar los botones gustativos en esta región. Por último, esta diapo también nos muestra cómo la parte motora del nervio facial, que sale por el agujero estilomastoideo, da inmediatamente los ramos para los músculos auriculares, para el vientre posterior del digástrico, para el estiloioideo, y luego entra en la parótida, donde se divide en sus 5 ramos terminales
que son responsables de la inervación de los músculos de la mímica, incluyendo el buccinador, incluyendo el platisma y incluyendo el occipito frontal. En cuanto al nervio glosofaringio, este da 3 ramos importantes para estructuras de la cabeza. El nervio timpánico, que entra al oído medio por la pared inferior y se ramifica sobre el promontorio para formar el plexo timpánico, el cual recibe también un ramo comunicante del nervio facial. Este plexo timpánico da inervación a la mucosa del oído medio, que recubre los huesecillos, recubre todos los relieves óseos de esta cavidad, y también da inervación sensitiva a la tuba faringotimpánica a través de este ramo tubárico. El nervio petroso menor es otro ramo importante del glosofaringio para estructuras de la cabeza. Es el nervio que lleva la inervación, las fibras preganglionares parasimpáticas para el ganglio óptico. Este nervio petroso menor entonces va a atravesar a través de un hiato la porción petrosa del hueso temporal y va a salir hacia anterior para alcanzar, como dije, el ganglio óptico. Por último, el glosofaringio da ramos linguales, sensitivos y sensoriales para el tercio posterior de la lengua. El nervio hipogloso, el último nervio que vamos a revisar en esta sesión, es el nervio motor de la lengua. Es un nervio que sale hacia el cuello y tiene un recorrido en la región cervical que no vamos a revisar ahora, solamente vamos a mencionar que se dirige hacia anterior, pasando lateral al músculo hiogloso, luego se introduce entre el milo ioidio y el hiogloso para alcanzar el piso de la cavidad oral. Este nervio es exclusivamente motor somático, motor voluntario, da inervación a todos los músculos de la lengua con la excepción del músculo palatogloso, que es inervado por el plexo faríngeo. Entonces, tanto los músculos intrínsecos como extrínsecos de la lengua, con la excepción del palatogloso, son inervados por el nervio hipogloso. Por último, esta diapo y las dos que siguen tienen un resumen de la inervación de los ganglios pterigopalatino, submandibular y óptico, tanto simpática como parasimpático, o de los territorios, simpático como parasimpático. Entonces encontramos nuevamente aquí el ganglio pterigopalatino, ubicado en la fosa del mismo nombre. Hemos visto que recibe las fibras preganglionares parasimpáticas provenientes del nervio petroso mayor, que se une a los ramos simpáticos para formar el nervio del conducto pterigoideo. De esta manera, las fibras llegan hacia la fosa pterigopalatina, donde los ramos preganglionares parasimpáticos hacen sinapsis en el ganglio y luego emergen, subiéndose a distintos ramos del maxilar, como se nota en esta figura, para alcanzar entonces los territorios ya mencionados anteriormente. Las fibras simpáticas provienen del ganglio cervical superior, que está ubicado en el cuello a nivel de C2, C3, van a llegar hacia la cabeza, siguiendo el plexo carotidio, y de este plexo se va a desprender el nervio petroso profundo, que se forma en conjunto con el petroso mayor, el nervio del conducto pterigoideo. Las fibras simpáticas atraviesan los ganglios parasimpáticos sin hacer sinapsis, pero llegan al mismo territorio para dar entonces la inervación simpática. En este caso se ejemplifica aquí con la glándula lagrimal, pero lo mismo es cierto para las glándulas mucosas de la cavidad nasal y del techo de la cavidad oral. El nervio cuerda del tímpano, también del facial, inerva el ganglio submandibular. El ganglio submandibular ubicado en la región submandibular. Como se mencionó antes, el nervio cuerda del tímpano se adosa al ramo lingual del mandibular para llevar las fibras hacia el ganglio submandibular. Las fibras van a hacer sinapsis en este ganglio y van a sumarse de nuevo a ramos del lingual para alcanzar las glándulas sublingual y la submandibular, que está inmediatamente anexa al ganglio en realidad. La inervación simpática de estas glándulas proviene de nuevo del ganglio cervical superior. Y esta vez las fibras postganglionares simpáticas van a seguir el plexo carotidio, pero van a seguir el plexo carotidio externo, van a formar un plexo alrededor de la arteria facial y a través de esta arteria entonces llegan a la región submandibular para alcanzar las glándulas submandibular y sublingual. En cuanto al ganglio óptico, su inervación preganglionar parasimpática proviene, como se mencionó, del nervio petroso menor del glosofaringio. Las fibras hacen sinapsis en el ganglio óptico y los ramos postganglionares se suben al nervio aurículo temporal para llegar a la parótida.
La inervación simpática de la parótida proviene una vez más del ganglio cervical superior, el cual a través del plexo carotidio, siguiendo las ramas, la carótida externa y la arteria maxilar, va a alcanzar a la glándula parótida para dar inervación simpática a esta glándula. De esta manera, hemos revisado elementos de la inervación de cabeza, los que deben ser complementados con el estudio del apunte o texto o cualquier texto que ustedes elijan para comprender mejor las dimensiones en cuanto a origen aparente, a